Libro primero. Exposición. 1. Facetas del alma contemporánea. Mientras que la Edad Media, la Antigüedad e incluso la humanidad entera, desde sus primeros balbuceos vivieron en la convicción de un alma sustancial, en la segunda mitad del siglo XIX se asiste al nacimiento de una psicología sin alma, bajo la influencia del materialismo científico. Todo lo que no puede verse con los ojos ni aprehenderse con las manos se pone en duda y está sospechoso de metafísico. Se vuelve comprometedor. Desde ese momento solo es científico y por consiguiente admisible lo que es manifiestamente material o lo que puede ser deducido a causas accesibles para los sentidos. Tal trastocamiento se había iniciado mucho antes en una lenta gestación muy anterior al materialismo, cuando la era gótica, que se había alzado con un impulso unánime hacia el cielo, aunque apoyándose en una base geográfica y en una concepción del mundo estrechamente circunscritas, se derrumbó, quebrantada por la catástrofe espiritual de la Reforma. La ascensión vertical del espíritu europeo se vio frenada por la expansión horizontal de la conciencia moderna. La conciencia no se desarrolló ya en altura, sino que ganó en extensión geográfica e intelectualmente. Fue la época de los grandes descubrimientos y del ensanchamiento empírico de nuestras nociones del mundo. La creencia en la sustancialidad del espíritu se dio poco a poco ante una afirmación cada vez más intransigente de la sustancialidad del mundo físico, hasta que, al fin, tras una agonía de casi 4 siglos, los representantes más avanzados de la conciencia europea, los pensadores y los sabios, consideraron al espíritu como totalmente dependiente de la materia y de las causas materiales. Sería un error, sin duda, imputar a la filosofía y a las ciencias naturales una inversión tan total. Siempre hubo numerosos filósofos y hombres de ciencia inteligentes que no dejaron de protestar, gracias a una suprema intuición y con toda la profundidad de su pensamiento, contra esta inversión irracional de las concepciones. Pero les era difícil imponerse, perdían popularidad y su resistencia resultaba impotente para vencer la preferencia sentimental y universal que como una marea de fondo llevó al orden físico hasta el pináculo. No se crea que transformaciones tan considerables en el seno de la concepción de las cosas pueden ser el fruto de reflexiones racionales, pues ¿existen acaso especulaciones racionales capaces de probar o de negar alternativamente el espíritu o la materia? Estos dos conceptos, cuyo conocimiento cabe esperar de todo contemporáneo culto, no son sino símbolos notables de factores desconocidos, cuya existencia es proclamada o abolida según los humores, los temperamentos individuales y los altibajos del espíritu de la época. Nada impide a la especulación intelectual ver en la psique un fenómeno bioquímico complejo, reduciéndola así, en último término, a un juego de electrones, o por el contrario decretar que es vida espiritual la aparente ausencia de toda norma que reina en el centro del átomo. La metafísica del espíritu, a lo largo del siglo XIX, tuvo que ceder el puesto a una metafísica de la materia. Intelectualmente hablando, esto no es más que un giro caprichoso, pero desde el punto de vista psicológico significa una revolución inaudita en la visión del mundo. El más allá toma asiento en este mundo. El fundamento de las cosas, la asignación de los fines, las significaciones últimas, no deben salir de las fronteras empíricas. Si damos crédito a la razón ingenua, parece que toda la interioridad oscura se convierte en exterioridad visible y el valor no obedece ya sino al criterio del supuesto acontecimiento.
Tratar de abordar este trastocamiento irracional por la vía de la filosofía es ir a un fracaso seguro. Es preferible abstenerse, pues si en nuestros días a alguien se le ocurre deducir la fenomenología intelectual o espiritual de la actividad glandular, puede estar seguro a priori de la estima y de la receptividad de su público. Si por el contrario alguien quisiera ver en la descomposición atómica de la materia estelar una emanación del espíritu creador del mundo, ese mismo público no haría sino deplorar la anomalía mental del autor. Y sin embargo, estas dos explicaciones son iguales, de lógicas, igualmente metafísicas, igualmente arbitrarias e igualmente simbólicas. Desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, tan lícito es hacer descender al hombre de la línea animal como a la línea animal del hombre, pero como es sabido, este pecado contra el espíritu de la época tuvo para Dacke penosas consecuencias académicas. No se puede jugar con el espíritu de la época, pues constituye una religión, más aún una confesión o un credo, cuya irracionalidad no deja nada que desear. Tiene además la molesta cualidad de querer pasar por el criterio supremo de toda verdad y la pretensión de detentar el privilegio del sentido común. El espíritu de la época escapa a las categorías de la razón humana. Es un penchant, una inclinación sentimental que por motivos inconscientes actúa con una soberana fuerza de sugestión sobre todos los espíritus débiles y los arrastra. Pensar de una manera diferente a como se piensa hoy en general tiene siempre un aire de ilegitimidad intempestiva, de aguafiestas. Es incluso algo casi incorrecto, enfermizo y blasfematorio, que no deja de implicar graves peligros sociales para quien nada de forma tan absurda contra la corriente. En el pasado era un presupuesto evidente que todo lo que existía debía la vida a la voluntad creadora de Dios, de un Dios espiritual. En el siglo XIX, por su parte, ha dado a luz la verdad, no menos evidente, de la universalidad de las causas materiales. Hoy no es la fuerza del alma la que se edifica un cuerpo, sino que al contrario, es la materia la que por su quimismo engendra un alma. Este cambio radical haría sonreír si no fuera una de las verdades cardinales del espíritu de la época. Pensar así es popular y por tanto decente, razonable, científico y normal. El espíritu debe ser concebido como un epifenómeno de la materia. Todo contribuye a esta concepción, incluso cuando en lugar de hablar de espíritu se dice psique y en vez de materia el cerebro, las hormonas, los instintos, las pulsaciones. El espíritu de la época se niega a conceder una sustancialidad propia al alma, ya que a sus ojos ello sería una herejía. Hemos descubierto hoy que nuestros antepasados se abandonaban a una presunción intelectual arbitraria. Suponían que el hombre posee un alma sustancial, de naturaleza divina y por consiguiente inmortal, que una fuerza propia del alma edifica el cuerpo, mantiene su vida, cura sus males, haciendo el alma capaz de una existencia extracorporal, que existen espíritus incorpóreos con los que el alma tiene relaciones y un mundo espiritual más allá de nuestro mundo empírico, que confiere al alma una ciencia de las cosas espirituales, cuyos orígenes no se podría encontrar en el mundo visible. Pero nuestra conciencia contemporánea no ha descubierto todavía que es igualmente presuntuoso y fantástico admitir que la materia es, de un modo natural, generadora del alma, que los hombres descienden del mono, que la crítica de la razón pura de Kant ha surgido de una mezcla armoniosa de hambre, amor y voluntad de poder, que las células cerebrales engendran los pensamientos. Admitir, en fin, que todo esto obedece a la necesidad de las cosas últimas y que no podría ser de otro modo. Pues, ¿qué es en el fondo esta materia todopoderosa? Es todavía un Dios creador, pero despojado de su antropomorfismo y vertido, a cambio,
en el molde de un concepto universal, cuya significación cada cual cree penetrar. Cierto es que la conciencia general ha adquirido una extensión inmensa, pero por desgracia, solo desde el punto de vista del espacio y no del de la duración. Si no fuera así, nuestro sentimiento histórico sería mucho más vivaz. Si nuestra conciencia general no fuera puramente efímera, y tuviese, al menos, un poco de sentido histórico, sabríamos que en la época de la filosofía griega hubo transformaciones análogas de la divinidad, transformaciones que podrían suscitar algunas críticas a propósito de nuestra filosofía contemporánea. Pero el espíritu de la época se opone con violencia a estas reflexiones. La historia, para él, no es más que un arsenal de argumentos utilizables que permiten, por ejemplo, decir: ya el viejo Aristóteles sabía que, etcétera, etcétera, etcétera. Semejante situación obliga a que nos preguntemos sinceramente de dónde proviene la inquietante potencia del espíritu de la época. Sin duda alguna, constituye un fenómeno psíquico de importancia primordial, un prejuicio. Por tanto, un prejuicio tan esencial en todos los casos que no podremos llegar al problema del alma sin haber pasado por sus horcas caudinas. Como decía más arriba, la propensión incoercible a extraer preferentemente principios explicativos en el orden físico corresponde a la extensión horizontal de la conciencia a lo largo de los 4 últimos siglos. Esta tendencia horizontal es una reacción frente a la verticalidad exclusiva de la era gótica. Es una manifestación de la psicología de los pueblos que, como tal, se desarrolla siempre al margen de la conciencia individual. Exactamente igual que los primitivos, actuamos primero de forma totalmente inconsciente, no descubriendo el porqué de nuestro acto hasta mucho después de haberlo realizado. Entre tanto, nos contentamos con una multitud de racionalizaciones aproximativas. Si tuviéramos conciencia del espíritu de nuestro tiempo y un mayor sentido histórico, comprenderíamos que si damos preferencia a las explicaciones basadas en el orden físico, es porque en el pasado se recurrió de un modo abusivo al espíritu. Esta toma de conciencia despertaría nuestro sentido crítico. Nos diríamos: es probable que estemos cometiendo ahora el error inverso, que viene a ser, en el fondo, el mismo. Sobreestimamos las causas materiales creyendo haber encontrado así la clave del enigma, mecidos como estamos por la ilusión de conocer mejor la materia que el espíritu metafísico. Ahora bien, la materia nos es tan desconocida como el espíritu. Nada sabemos de las cosas últimas. Solo esta confesión nos devuelve el equilibrio. No negamos por ello la estrecha intrincación del alma y de la psicología, del cerebro, de las glándulas y el cuerpo entero. Nos asiste siempre la profunda convicción de que los datos de la conciencia están profundamente determinados por nuestras percepciones sensoriales. No dudamos en absoluto de que la herencia inconsciente nos imprime rasgos de carácter inmutables, tanto físicos como psíquicos. Estamos indeleblemente marcados por la potencia de los instintos que obstaculizan, favorecen o influyen de múltiples formas el devenir espiritual. Tenemos que confesar incluso que el alma humana, en principio, y cualquiera que sea el aspecto en que se la considere, se presenta, sobre todo en sus causas, sus fines y su sentido, como una copia fiel de todo lo que llamamos materia, empirismo, mundo. Y, finalmente, como remate de estas concesiones, nos preguntamos si el alma no será, a pesar de todo, una creación de segundo orden, una especie de epifenómeno, totalmente dependiente del sustrato físico. Todo lo que en nosotros es razón práctica y participación en las cosas del mundo parece confirmarlo, y solo la duda respecto a la omnipotencia de la materia nos lleva a considerar con una mirada crítica este esquema científico del alma. Se le ha reprochado ya a esta concepción que asimile lo psíquico a una secreción glandular,
los pensamientos no serían sino una secreción cerebral. Se trata en efecto de una psicología sin alma. El alma, en esta concepción, no es un ens per se, una entidad que existe por sí misma, sino una simple emanación de los procesos físicos del sustrato. El que los procesos tengan la calidad de conciencia es un hecho que, en resumidas cuentas, hay que aceptar tal como es, pues si no fuera así, no se podría hablar de psique, más aún, no se podría hablar de nada, al faltar hasta el propio lenguaje. La conciencia es pues la condición sine qua non de lo psíquico, es decir, es el alma misma. Por este motivo, todas las psicologías sin alma modernas son psicologías de la conciencia, excluyendo todo psiquismo inconsciente. No hay en efecto una, sino numerosas psicologías modernas. El hecho es curioso. No existe una matemática, una geología, una zoología, una botánica, etc. Se cataloga un número tan grande de psicologías modernas que una universidad americana puede publicar cada año un grueso volumen titulado Las psicologías de 1930, etc. Yo creo que hay tantas psicologías como filosofías, pues existe no una, sino numerosas filosofías. Si hago esta alusión es porque entre la filosofía y la psicología reina una conexión indisoluble, conexión que se debe a la compenetración de sus objetos. En pocas palabras, el objeto de la psicología es el alma, el de la filosofía el mundo. Hasta hace poco, la psicología constituía una de las partes de la filosofía, pero como previo, Nietzsche se inicia un desarrollo de la psicología que amenaza con engullir a la filosofía. La semejanza interior de estas dos disciplinas se debe a que ambas consisten en una formación sistemática de opiniones sobre temas que escapan a un dominio total de la experiencia y por consiguiente a la trama de la razón empírica. Por ello mismo, ambas estimulan a la razón especulativa que empieza a elaborar concepciones. Esta elaboración adquiere proporciones y aspectos de tal diversidad que tanto en filosofía como en psicología se necesitan numerosos volúmenes para resumir la multiplicidad de las opiniones. Ninguna de estas dos disciplinas podría subsistir sin la otra. Cada una proporciona a la otra, en un intercambio mutuo, tácito y en general, inconsciente, el principio mismo del que procede. La convicción moderna de la primacía de lo físico conduce en último término a una psicología sin alma, es decir, a una psicología en la que lo psíquico no podrá ser sino un efecto bioquímico. No existe, por otra parte, psicología moderna científica cuyo sistema explicativo se base únicamente en el espíritu. Nadie se atrevería hoy a fundar una psicología cimentada en la hipótesis de un alma autónoma, independiente del cuerpo. La idea de un espíritu en sí, de un cosmos espiritual, que formara un sistema cerrado, postulado necesario para la existencia de almas individuales y separadas, es al menos entre nosotros absolutamente impopular. Debo añadir, es cierto, que todavía en 1914, en el curso de una joint session de la Aristotelian Society, de la Mind Association y de la British Psychological Society, asistí en el Bedford College de Londres a una reunión de un estudio cuyo tema era las almas individuales. ¿Están contenidas en Dios o no? Si alguien en Inglaterra dudara del carácter científico de estas sociedades que reúnen a la crème de la intelectualidad inglesa, no sería escuchado por su auditorio. En realidad, yo era uno de los pocos asistentes que sentía extrañeza ante aquel debate en el que se recurría a argumentos dignos del siglo XIII. Este ejemplo demuestra que la idea de un espíritu autónomo, cuya existencia se postula naturalmente, no está todavía proscrita del intelecto europeo ni petrificada en el estado de fósil medieval. Este recuerdo podría alentarnos a considerar la posibilidad de una psicología con alma,
es decir, de una teoría del alma basada en el postulado de un espíritu autónomo. La impopularidad de semejante empresa no debe asustarnos, dado que la hipótesis del espíritu no es más fantástica que la de la materia, ignorado por completo el modo mediante el cual lo psíquico es susceptible de derivarse de lo físico, y siendo lo psíquico, sin embargo, un hecho de experiencia innegable, tenemos derecho a invertir, por una vez, las hipótesis y suponer que el alma proviene de un principio espiritual tan inasequible como lo es el origen de la materia en la hipótesis contraria. Cierto es que semejante psicología no podría ser moderna, ya que se opone a lo que es actual. Por ello, mal que nos pese, tendremos que remontarnos a la doctrina del alma, tal como la concebían nuestros antepasados, que se alimentaron de esta hipótesis. Según la vieja concepción, el alma representaba la vida del cuerpo por excelencia, el soplo de vida, una especie de fuerza vital que, durante la gestación, el nacimiento o la procreación, penetraba en el orden físico espacial y abandonaba de nuevo el cuerpo moribundo con su último suspiro. El alma en sí, entidad que no participaba del espacio, pues era anterior y posterior a la realidad corporal, se encontraba situada al margen de la duración y gozaba prácticamente de la inmortalidad. Evidentemente esta concepción, vista desde el ángulo de la psicología científica moderna, es pura ilusión. Como no pretendemos hacer aquí metafísica, ni moderna ni antigua, busquemos sin prejuicios lo que hay de empíricamente justificado en esta concepción pasada de moda. Los nombres que el hombre da a sus experiencias son a menudo muy reveladores. ¿De dónde proviene la palabra Seele, alma? El alemán Seele, alma, y el inglés soul son en gótico Saiwala, en germánico primitivo Saiwaló, emparentado con el griego aeolos, que significa movedizo, abigarrado, tornasolado. La palabra griega psique significa también, como es sabido, mariposa. Por otra parte, Saiwaló es un compuesto del viejo eslavo sila, fuerza. Estas relaciones aclaran la significación original de la palabra sile, alma. El alma es una fuerza motriz, una fuerza vital. Los nombres latinos, animus, espíritu, y anima, alma, son lo mismo que el griego anemos, viento. La otra palabra griega que designa al viento, pneuma, significa también, como se sabe, espíritu. En gótico encontramos el mismo término en la forma de us anan, ausat men, expirar, y en latín angelare, respirar dificultosamente. En el viejo alto alemán, spiritus sanctus, se expresa con atun, atem, aliento. En árabe, ri, viento, ru, alma, espíritu. El griego psique tiene un parentesco análogo con psico, soplar, psicos, fresco, psicros, frío, y psisa, fuelle. Estas relaciones muestran claramente que en latín, en griego y en árabe, el nombre dado al alma evoca la representación de viento agitado, de soplo helado de los espíritus. Paralelamente, los primitivos tienen una visión del alma que le atribuye un cuerpo formado de soplos invisibles. Fácilmente se comprende que la respiración, que es un signo de vida, sirve para designarla con el mismo derecho que el movimiento o la fuerza creadora de movimiento. Otra concepción primitiva ve al alma como un fuego o una llama, siendo el calor también una característica de la vida. Otra representación curiosa pero frecuente identifica el alma y el nombre. El nombre de un individuo sería, según esto, su alma, y de aquí la costumbre de reencarnar en los recién nacidos el alma de los antepasados, dándole los nombres de estos. Esta concepción equivale a identificar la parte con el todo, el yo consciente con el alma que expresa. Frecuentemente, el alma es confundida también
con las profundidades oscuras, con la sombra del individuo. De aquí que pisar la sombra de alguien sea una ofensa mortal. Esta es la razón de que el mediodía, la hora de los espíritus en el hemisferio sur, sea la hora peligrosa. La disminución de la sombra equivale a una amenaza contra la vida. La sombra expresa lo que los griegos llaman el sinopados, ese algo que nos sigue detrás, esa sensación imperceptible y vivaz de una presencia. También se ha llamado sombra al alma de los desaparecidos. Estas alusiones bastan para demostrar de qué manera la intuición original elaboró la experiencia del alma. Lo psíquico aparecería como una fuente de vida, un primum movens, como una presencia sobrenatural pero objetiva. Esto explica que el primitivo pudiera conversar con su alma. Esta tiene una voz que no es exactamente idéntica a él mismo ni a su conciencia. Lo psíquico, para la experiencia originaria, no es como para nosotros. La quinta esencia de lo subjetivo y de lo arbitrario es algo objetivo, algo que brota de forma espontánea y que tiene en sí mismo su razón de ser. Esta concepción, desde un punto de vista empírico, está perfectamente justificada, no solo al nivel primitivo, sino también en el hombre civilizado. Lo psíquico resulta ser algo objetivo, sustraído en gran medida de la arbitrariedad de la conciencia. Así somos incapaces, por ejemplo, de reprimir la mayoría de nuestras emociones, de transformar en buen humor un humor detestable, de provocar o impedir sueños. Hasta el hombre más inteligente del mundo puede ser preso en ciertas ocasiones de ideas de las que no logra desembarazarse, a despecho de los mayores esfuerzos de voluntad. Nuestra memoria da los saltos más increíbles sin que podamos intervenir más que con nuestra admiración pasiva. Nos pasan por la cabeza fantasías que ni hemos buscado ni esperado. Es cierto que nos halaga ser los dueños en nuestra propia casa. En realidad dependemos, en proporciones angustiosas, de un funcionamiento preciso de nuestro psiquismo inconsciente, de sus sobresaltos y de sus fallos ocasionales. Además, después de estudiar la psicología de los neuróticos, resulta ridículo que haya todavía psicólogos que pongan a la conciencia y a la psique en el mismo plano. Por otra parte, la psicología de los neuróticos no se diferencia, como es sabido, de la de los individuos considerados normales, más que por rasgos insignificantes. Además, ¿quién en nuestros tiempos tiene la perfecta seguridad de no ser neurótico? Esta situación, de hecho, justifica elocuentemente de un modo inmediato y peligroso la vieja concepción según la cual el alma era una realidad autónoma, no solo objetiva, sino también arbitraria. La suposición que la acompañaba de que esta entidad misteriosa e inquietante es al mismo tiempo la fuente de vida es perfectamente comprensible desde un punto de vista psicológico, pues la experiencia demuestra que el yo, la conciencia, brotan de la vida inconsciente. El niño pequeño presenta una vida psíquica sin conciencia del yo apreciable, y por ello los primeros años de la vida apenas sí dejan huellas en la memoria. ¿De dónde surgen todas las ideas buenas y saludables que nos vienen de improviso al espíritu? ¿De dónde surgen el entusiasmo, la inspiración y la sensación de la vida en su plenitud? El primitivo siente en las profundidades de su alma la fuente de la vida, se siente impresionado hasta las raíces de su ser por la actividad de su alma, generadora de vida, y por ello acepta con credulidad todo lo que actúa sobre el alma, los usos mágicos de todo género. Para el primitivo el alma es, pues, la vida absoluta, que no imagina dominar, sino de la que se siente dependiente en todas las relaciones. La idea de la inmortalidad del alma, por inaudita que nos parezca, no tiene nada de sorprendente para el empirismo primitivo. El alma es sin duda algo extraño, no está localizada en el espacio,
mientras que todo lo que existe ocupa una cierta extensión. Suponemos, con certidumbre, que nuestros pensamientos se sitúan en la cabeza, pero si se trata de los sentimientos, ya nos mostramos indecisos, pues estos parecen brotar más de la región del corazón. En cuanto a las sensaciones, están repartidas por el conjunto del cuerpo. Nuestra teoría pretende que la conciencia se asienta en la cabeza. Los indios pueblos, por su parte, me aseguraron que los americanos estaban locos al pensar que las ideas se hallaban en la cabeza, puesto que todo ser razonable piensa con el corazón. Ciertas tribus negras no localizaban su psiquismo ni en la cabeza ni en el corazón, sino en el vientre. A esta incertidumbre de la localización espacial se añade el aspecto inextenso de los estados psíquicos, aspecto inextenso que aumenta a medida que se alejan de la sensación. ¿Qué dimensiones, por ejemplo, se puede atribuir a una idea? ¿Es pequeña, grande, larga, fina, pesada, líquida, recta, circular? Si buscásemos una representación viviente de una entidad con 4 dimensiones, sin obstante, al margen del espacio, el mejor modelo sería, sin duda, el pensamiento. Sin embargo, sería tan fácil todo si fuera posible negar sencillamente la psique. Mas para ello chocamos con la experiencia, inmediata en grado sumo, de algo existencial, implantado en el seno de nuestro mundo real, de 3 dimensiones, mensurable y ponderable, y que desde todos los puntos de vista, y en cada uno de sus elementos, es sorprendentemente dispar de esta realidad, no obstante reflejarla. El alma podría ser a la vez un punto matemático y tener la inmensidad de un mundo planetario. ¿Se le puede reprochar algo a la intuición ingenua, según la cual una entidad tan paradójica raya en lo divino? Si el alma está al margen del espacio, es incorpórea. Los cuerpos mueren, pero ¿cómo podría aniquilarse lo invisible y lo inextenso? Además, la vida y el alma existen antes que el yo, y le sobreviven como lo atestiguan el sueño y la existencia de los demás, cuando el yo, durante el sueño o un síncope, no vive. ¿Por qué, ante estos hechos, la intuición primitiva iba a negar que el alma existe al margen del cuerpo? Confieso que no advierto en esta pretendida superstición más absurdidad que en los resultados de las investigaciones sobre la herencia o en los de la psicología de los instintos. Si se considera que las culturas antiguas, hasta las más primitivas, utilizaron los sueños y las visiones como fuente de conocimiento, se comprende que la vieja concepción haya imputado al alma un saber superior, incluso divino. De hecho, el inconsciente dispone de percepciones subliminales cuyas gama y extensión rozan lo maravilloso. En el estadio primitivo, los sueños y las visiones, en un justo reconocimiento de este estado de hecho, son mirados como fuentes de informaciones importantes. Sobre esta base psicológica se han alzado, desde los tiempos más remotos, poderosas culturas, tales como las culturas india y china, que elaboraron filosófica y prácticamente, hasta en sus menores detalles, la vía del conocimiento interior. Apreciar la psique inconsciente, valorarla hasta el punto de juzgarla digna de ser una fuente de conocimiento, no es en absoluto tan ilusorio como pretende nuestro racionalismo occidental. Nosotros nos inclinamos a suponer que todo conocimiento viene, en último análisis, del exterior. Pero hoy sabemos con certeza que el inconsciente posee contenidos que, si pudiéramos hacerlos conscientes, representarían un aumento inmenso de conocimientos. El estudio moderno de los instintos en los animales, por ejemplo en los insectos, ha aportado un rico acervo empírico que prueba, cuando menos, que si un ser humano se comportara, llegado el caso, como tal o cual insecto, tendría una línea de conducta infalible. Naturalmente, es imposible probar que los insectos tengan una conciencia de su saber, mas para el sano sentido común,
Es indudable que estas pulsiones inconscientes forman otras tantas funciones psíquicas. También el inconsciente humano encierra todas las formas de vida y de funciones heredadas de la línea ancestral. De su suerte, que en cada niño preexiste una disposición psíquica funcional adecuada, anterior a la conciencia. En el seno de la vida consciente del adulto, tal función inconsciente instintiva hace sentir constantemente su presencia y su actividad. En ella están ya preformadas todas las funciones de la psique consciente. El inconsciente percibe, tiene intenciones y presentimientos, sentimientos y pensamientos, al igual que el consciente. Nuestra experiencia de la psicopatología y el estudio de la función onírica lo confirman abundantemente. Solo hay una diferencia esencial entre el funcionamiento consciente y el funcionamiento inconsciente de la psique. El consciente, a pesar de su intensidad y su concentración, es puramente efímero, se acomoda solo al presente inmediato y a su propia circunstancia. No dispone, por naturaleza, sino de materiales de la experiencia individual, que se extienden apenas a unos pocos decenios. Para el resto de las cosas, su memoria es artificial y se apoya esencialmente en el papel impreso. ¿Qué distinto es el inconsciente? Ni concentrado ni intenso, sino crepuscular, hasta la oscuridad, abarca una extensión inmensa y guarda juntos, de modo paradójico, los elementos más heterogéneos, disponiendo además de una masa inconmensurable de percepciones subliminales, del tesoro prodigioso, de las estratificaciones depositadas en el transcurso de la vida de los antepasados, quienes por su sola existencia contribuyeron a la diferenciación de la especie. Si el inconsciente pudiera ser personificado, tomaría los rasgos de un ser humano colectivo que viviera al margen de la especificación de los sexos, de la juventud y de la vejez, del nacimiento y de la muerte, dueño de la experiencia humana, casi inmortal de 1 o 2 millones de años. Este ser sería indiscutiblemente por encima de las vicisitudes de los tiempos. El presente no tendría más significación para él que un año cualquiera del 100º milenio antes de Jesucristo. Sería un soñador de sueños seculares y, gracias a su experiencia desmesurada, un oráculo de pronósticos incomparables, pues habría vivido un número incalculable de veces la vida del individuo, la de la familia, la de las tribus y la de los pueblos, y conocería, como una sensación viva, el ritmo del devenir, el desarrollo y la decadencia. Por desgracia, o mejor por fortuna, este ser está soñando, al menos tal nos parece, como si este inconsciente colectivo no tuviera conciencia propia de sus contenidos. Sin embargo, no estamos más seguros de ello que con los insectos. Este ser colectivo no parece ya ser una persona, sino más bien una especie de marea infinita, un océano de imágenes y de formas que emergen a la conciencia con ocasión de los sueños o de los estados mentales anormales. Sería absurdo pretender que este sistema inmenso de experiencias de la psique inconsciente no es más que una ilusión. Nuestro cuerpo visible y tangible es también un sistema de experiencias por completo comparable, que guarda todavía las huellas de desarrollo que se remontan a las primeras edades. Forma indiscutiblemente un conjunto sometido a un fin, la vida, que de otro modo sería imposible. A nadie se le ocurriría negar todo interés a la anatomía comparada o a la fisiología. El estudio del inconsciente colectivo y su utilización como fuente de conocimiento tampoco puede ser considerado una ilusión. Desde el punto de vista superficial, el alma nos parece esencialmente el reflejo de procesos exteriores que serían no solo los promotores ocasionales de ella, sino su propio origen primero. Del mismo modo, el inconsciente
no parece explicable en principio sino desde el exterior, a partir del consciente. Sabido es que Freud, en su psicología, hizo esta tentativa, pero solo hubiera podido tener verdadero éxito si el inconsciente fuera de hecho un producto de la existencia individual y del consciente. Sin embargo, el inconsciente preexiste siempre, al ser disposición funcional heredada de época en época. La conciencia es un brote tardío del alma inconsciente. Sería absurdo, sin duda, explicar la vida de los antepasados por los epígonos ulteriores. Tal es la razón por la que a mi modo de ver es erróneo situar al inconsciente en dependencia causal del consciente. Lo contrario es sin duda más cierto. Precisamente este punto de vista opuesto era el de la forma de ver tradicional, especie de vieja psicología que, presciente del inestimable tesoro de experiencias oscuras, ocultas, bajo el umbral de la conciencia individual y efímera, no consideró el alma del individuo más que en dependencia de un sistema cósmico espiritual. Para ella no se trataba sólo de una hipótesis, sino la evidencia manifiesta de que este sistema era una entidad dotada de voluntad y de conciencia, y hasta incluso un ser. Y a este ser se le llamó Dios, que se convirtió así en la quinta esencia de toda realidad. Dios era el ser más real, la primera causa, sólo mediante la cual podía ser explicada el alma. Esta hipótesis tiene su razón de ser psicológica. Calificar de divino en relación al hombre a un ser más o menos inmortal, dotado de una experiencia más o menos eterna, no es totalmente injustificado. Lo que precede esboza la problemática de una psicología basada no en el orden físico como principio explicativo, sino en un sistema espiritual cuyo primum movens no es ni la materia y sus cualidades ni un estado energético, sino Dios. Invocando la filosofía moderna de la naturaleza, nos arriesgamos en este punto a la tentación de llamar Dios a la energía o al impulso vital y de meter así en el mismo saco al espíritu y a la naturaleza, en tanto que semejante empresa quede limitada a las alturas nebulosas de la filosofía especulativa, el peligro no es grande. Pero si queremos operar de igual modo en las esferas inferiores de la experiencia científica, no tardaremos en perdernos en confusiones sin salida, al estar nuestras explicaciones dirigidas a lograr un alcance práctico. En efecto, no pretendemos una psicología de ambiciones únicamente académicas y cuyas explicaciones se queden en la práctica letra muerta. Necesitamos una psicología práctica verdadera en su ejercicio, es decir, capaz de proporcionar explicaciones confirmadas por sus resultados. En la palestra de la psicoterapia práctica buscamos resultados viables, ajenos a la elaboración de teorías sin valor e incluso dañinas para el enfermo. Aquí es a menudo cuestión de vida o muerte el saber si la explicación debe recurrir a la materia o al espíritu. No olvidemos que, desde el punto de vista naturalista, todo lo que es espíritu es una ilusión, y que por otra parte el espíritu frecuentemente tiene que negar y superar un hecho físico inoportuno para afirmar su propia existencia. Si no reconozco más que valores naturales, minimizaré, entorpeceré o incluso aniquilaré con mi hipótesis física el desarrollo espiritual de mi enfermo. Si, por el contrario, en último análisis lo transpongo todo a las esferas etéreas, desconoceré y violentaré al individuo natural en su legítima existencia física. La mayoría de los suicidios que se producen en el transcurso de un tratamiento psicoterapéutico provienen de falsas maniobras de esta clase. La energía es Dios o Dios es la energía. Esto importa poco, pues el hecho resulta impenetrable en todo conocimiento de causa. En cambio, debo estar al corriente de las posibilidades de explicaciones psicológicas. El psicólogo moderno no está ya entregado a una u otra de estas actitudes.
vacila entre las dos en una alternativa peligrosa, expuesto a la fácil tentación de un oportunismo desprovisto de todo carácter. Aquí está sin duda alguna el gran peligro de la coincidentia oppositorum, de la liberación del dilema de los contrarios por el intelecto que los supera. ¿Cómo de la equivalencia de dos hipótesis opuestas podrían hacer otra cosa que una indecisión oscilante y sin fuerza sobre el vacío? Esta situación pone de relieve la ventaja de un principio explicativo único, que permita tomar un partido netamente definido. Tropezamos aquí indudablemente con un problema muy arduo. Necesitamos una realidad, un fundamento explicativo real sobre el que podamos apoyarnos. Y sin embargo, al psicólogo moderno le es imposible contentarse con el recurso del orden físico, una vez que ha adquirido claramente conciencia de lo que la interpretación espiritualista tiene de justificado. Pero ya no podrá tampoco adoptar totalmente esta, pues ello sería prescindir de los motivos de la validez relativa del punto de vista físico. Entonces, ¿a qué carta quedarse? El estudio de este dilema y la búsqueda de su solución me han conducido a las siguientes reflexiones. El conflicto entre la naturaleza y el espíritu no es sino la traducción de la esencia paradójica del alma. Esta posee un aspecto físico y otro espiritual que parecen contradecirse solo porque, en último análisis, no captamos su esencia. Siempre que el entendimiento humano quiere aprender algo que en último análisis no comprende ni puede comprender, para captar algunos aspectos de la cosa, debe, si es sincero, someterse a una contradicción y escindir el objeto en sus apariencias opuestas. El conflicto entre el aspecto físico y el aspecto espiritual no hace sino demostrar que lo psíquico es, en el fondo, algo inasible. Sin duda alguna, es nuestra única y exclusiva experiencia inmediata. Todo lo que experimento es psíquico. Hasta en el caso del dolor físico, lo que siento es su transcripción psíquica. Todas las percepciones de mis sentidos que me imponen un mundo de objetos espaciales e impenetrables son imágenes psíquicas que representan mi única experiencia inmediata, dado que estas imágenes son los únicos datos inmediatos de mi conciencia. Mi psique transforma y falsifica la realidad en proporciones tales que es preciso recurrir a expedientes a fin de constatar lo que las cosas son fuera de mí. Por ejemplo, que un sonido es una vibración del aire de una cierta frecuencia y que un color es una de las longitudes de onda de la luz. En el fondo, estamos tan inmersos en nuestras imágenes psíquicas que no podemos penetrar la naturaleza de las cosas que nos son exteriores. Todo lo que llegamos a conocer no está formado más que de materiales psíquicos. La psique es la entidad real en grado sumo, puesto que es la única inmediata. En esta realidad, en la realidad del psiquismo, es en la que el psicólogo debe apoyarse. Si queremos ahondar más en esta última noción, pronto veremos que ciertas representaciones o imágenes emanan de un mundo reputado físico del que nuestro cuerpo forma igualmente parte, mientras que otros provienen, sin que por ello sean menos reales, de una fuente llamada espiritual, aparentemente distinta del mundo físico.